vamos a continuar con más y hablando justamente de la ola de criminalidad. Vamos a conversar a continuación con el exministro del Interior, Dimitri Semacha, que le damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido a Primera Visión. ¿Cómo está? Muy buenos días y buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros para que nos pueda comentar acerca de cómo podemos reducir la ola de criminalidad. Estamos ya a poquito nada más de terminar este 2023 y sabemos que los casos de inseguridad ciudadana se han ido incrementando, acrecentando en nuestro país, y lo que sin duda queremos todos es que esto pare o que por lo menos se ponga mano dura para evitar que aquellos delincuentes que finalmente terminan siendo retenidos por la Policía Nacional en mega operativos que son gestionados con mucho esfuerzo, que finalmente terminen libres al día siguiente o en las semanas subsiguientes porque no se tuvieron los medios suficientes para retenerlos. Claro, en principio hay que entender que hay acciones que se pueden realizar de manera inmediata para tener alguna respuesta positiva frente a este avance de la criminalidad. Por ejemplo, la policía tendría que realizar mayor presencia en la calle, mayor patrullaje en las zonas donde se presenta un número mayor de este tipo de delitos. Pero eso no solucionaría en el tiempo el problema. Para entender el problema necesitamos comprender que la solución de la inseguridad pasa por entender que el Estado, no el gobierno, no un sector, es el que tiene que dar la respuesta. Es un sistema de justicia el que tiene que ser modificado, el que tiene que pasar por un proceso de reingeniería para que funcione. Y cuando funcione, las respuestas que va a tener el Estado va a ser de larga duración. Por ejemplo, acá lo que tenemos muchas veces vinculado al sicariato es el control del territorio entre las bandas. Las bandas están peleando el control territorial y por eso matan unos a otros. Lo que pasó en el Mall Plaza, esto lo que vemos es justamente una guerra entre ellos. ¿Para qué? Para controlar y para poder desde ese territorio llevar a cabo el sinfín de delitos que tiene. Pero para enfrentar eso, entonces el Estado tiene que subir el costo de oportunidad al delincuente. Si el delincuente sabe que comete un delito, es detenido por la policía y en menos de 48 horas va a ser puesto en libertad, a pesar de haber sido detenido con armamento, con estupefacientes o con otros tipos de objetos que debería generar su detención. Si él sabe que no le va a pasar nada, entonces lo sigue cometiendo. El costo de oportunidad significa que el delincuente sepa que hace algo e inmediatamente, cuando es detenido, va a pasar 10, 15, 20 años preso. Entonces él ya sabe que no va a enfrentar 20 años por robar un celular. Va a tener temor. Entonces Claro, eso es que aumentar el justamente costo. lo que usted nos mencionaba es bastante importante, ¿no? Si bien es cierto, cuando salimos a encuestar, a preguntarle a los ciudadanos, lo que piden es más resguardo policial, que transite más la Policía Nacional o el Serenazgo Municipal. Y claro, pueden transitar, sin embargo, con eso no se va a acabar la ola de criminalidad. Lo veíamos reflejado el día de hoy también cuando se suscitaba uno de estos casos en otro distrito y que lo que reportaban era que, claro, el Serenazgo Municipal y la Policía Nacional estaban a tan solo unas 10 cuadras, pero que más no pudieron hacer porque al llegar recién al recinto, al enterarse del tema, pues ya obviamente esos delincuentes habían fugado. Entonces no se trata tan solo de transitar la Policía Nacional, el Serenazgo Municipal, sino que de tener leyes que finalmente, al ser más duras, eviten que estos delincuentes nuevamente estén en las calles, porque veíamos el caso también de esta ley que había sido modificada para el uso de los grilletes, ¿no? De personas que cometan delitos hasta los 10 años que puedan utilizar estos grilletes, y aquellas personas que por primera vez cometían un delito finalmente puedan salir en total libertad, si es que obviamente el juez asegura de que no lo va a volver a hacer. Esto es muy difícil, ¿no? Asegurar que un delincuente no va a volver a cometer un delito cuando hemos visto que en muchos casos realmente termina siendo así. Hay que comprender que es bien importante tener leyes que ayuden a la policía o a los agentes encargados de hacer cumplir la ley para implementar su labor. Pero lo más importante que tener la ley es hacerla cumplir. Es decir, si existen las leyes donde una persona que porta armas de manera ilegal, que tiene drogas, que tiene explosivos,
es detenido y después es puesto en libertad, esa ley no funciona. De nada vale que exista una ley si no se implementa, no se ejecuta de manera adecuada. Segundo, no podemos funcionar de manera aislada, la policía por un lado, el Ministerio Público por otro y el Poder Judicial por otro. Allí quisiera hacer énfasis, porque usted nos dice si es que hay una ley, pero finalmente no se termina aplicando, no nos funciona. Pero ¿qué hay si tal vez está la ley, podría funcionar, sin embargo no la aplican? Porque por parte del Ministerio Público hemos visto muchas falencias que muchas veces no se presentan los indicios necesarios para retener a estos delincuentes que han sido en muchas ocasiones detenidos en flagrancia, como el caso del búnker. Por eso, justamente, hay que entender este tema como un sistema. Nuestro sistema digestivo funciona porque cada organismo de nuestro cuerpo hace y cumple una labor determinada. En el sistema de justicia hay distintos organismos que tienen que cumplir una labor, y no llamemos que es una labor pequeña o grande, cada uno es una labor muy importante. El problema es que si alguien quiere cumplir la labor del otro o no la cumple con su debida atención, entonces el sistema no funciona. Y el sistema está compuesto por la policía que va a detenerlo, el fiscal que va a acusarlo, el Poder Judicial que va a sentenciarlo, el sistema de justicia a través del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, que va a generar el sistema carcelario para que la persona cumpla una condena. Pero si vemos que el sistema carcelario no está funcionando porque hay una hiperpoblación, es decir, está totalmente hacinada a las cárceles, 400, 500% más de población penitenciaria. No se han construido, ¿hace cuánto no se construye un mega penal en nuestro país? Más de 10, 15 años. Entonces, tenemos que entender que la respuesta del Estado tiene que ser esa, una respuesta sistémica frente a la criminalidad. No es solamente una respuesta para esperar que la policía haga algo. La policía es un organismo, no es el único. La policía cumple su objetivo, investiga, detiene a la persona, pero de ahí se lo pasa al Ministerio Público. Y muchas veces el policía deja de tener conocimiento de qué es lo que pasa. Una vez que ya fue trasladada la persona detenida y fue dada al Ministerio Público, el policía ya deja de tener conocimiento de qué es lo que va a pasar. Ya es un tema estrictamente del Ministerio Público y del Poder Judicial. Como en el caso del coronel Reboredo, que recién se enteró por los medios de comunicación de que esos sujetos iban a ser dejados libres. Entonces, si el sistema no funciona, el sistema colapsa, el sistema hace agua, entonces es ahí donde se presentan estos problemas. Los delincuentes saben muy bien cómo sacarle provecho a un Estado que no es totalmente eficiente, un Estado paquidérmico que avanza lentamente. Se habla de crimen organizado, porque el crimen se organiza, cumple una función, cada uno cumple determinada labor. Y sin embargo, ¿tenemos un Estado organizado que lo enfrente? No. Tenemos justamente un Estado que está constituido por tres poderes que muchas veces se pelean entre sí. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que no necesariamente funcionan de manera unitaria. Cada uno con su forma de pensar e incluso como si fueran enemigos, ejecutivo y legislativo, en una pelea constante. Tenemos una crisis política desde hace años en el país. Y esa crisis política genera justamente estos espacios donde los delincuentes saben que el Estado no va a funcionar como debería. Se habla del plan Bukele, se habla de traer cualquier otro plan. El problema no es traer un plan escrito, el problema es tener el liderazgo, la persona que lo lleve a cabo ese plan y que todo el Estado esté detrás apoyando ese plan. Se habla del Plan Perú, un plan que justamente lo mencionaba recientemente la Presidenta de la República, Dina Boluarte, dejando de lado el denominado Plan Boluarte, que ella dice que no existe, que ya lo aclaró el premier Alberto Tarola en su momento, pero la consulta que nos hacemos muchas veces es, esto no debió ponerse en atención, en el foco, desde hace mucho tiempo atrás, cuando veíamos el primer caso de extorsión a, en este caso, empresarios que lamentablemente tuvieron que cerrar las puertas de sus locales porque se veían amedrentados por parte de estos sujetos. No tenía que, en este caso, ponerse en atención cuando veíamos el primer secuestro o también cuando veíamos lo que sucedía en San Juan del Urigancho. Se dictaminó un estado de emergencia pero sin un plan detrás.
Un plan que debió ejecutarse en su momento, pero que finalmente el estado de emergencia al parecer no está funcionando. Vemos que en San Juan del Lurigancho continúan los asesinatos, continúan los ajustes de cuentas, continúan los robos al paso, y lo mismo sucede en otros distritos que más bien ha tenido este efecto rebote, ¿no? Donde se sigue propagando la inseguridad ciudadana. Las autoridades debieron poner atención en su momento y no a esperar a que esto siga creciendo. Si vemos la inseguridad ciudadana y la comparamos con una enfermedad, lo que está sucediendo es que estamos yendo constantemente a distintos médicos, tenemos distintos diagnósticos, seguimos distintas medicinas y no terminamos por entender cuál es la enfermedad y qué es el tratamiento, cuál es el tratamiento que hay que seguirlo hasta el final. Un tratamiento no se corta a la mitad, no se utiliza los primeros días y después se cambia por otro tratamiento. Es decir, para eso es un plan. Un plan no es para cambiarlo cada 2 semanas, cada 3 semanas, o el plan está referido a una persona. Cuando se habla de plan con un apellido, lo que se está haciendo es tratar de hacerle creer a la población que sin esa persona no se puede hacer nada de lo que es la lucha contra la inseguridad, y eso no es así. Lo que se necesita es que el Estado funcione como tal, que se tenga, y ya se tienen muchos diagnósticos sobre cuál es el problema. Se sabe que la criminalidad está avanzando, principalmente vinculada al control territorial por delitos de narcotráfico. El narcotráfico cada vez está avanzando más y genera muchos ingentes recursos para estas organizaciones. La trata de personas, la explotación sexual, está avanzando cada vez más. El tema de la extorsión, todos estos delitos están generando muchos recursos a las bandas criminales y los están fortaleciendo, se están alimentando cada vez más. Sin embargo, el Estado, al no funcionar como debe, lo que le está permitiendo a las organizaciones criminales es crecer, fortalecerse y llegar a un momento en que va a ser más difícil enfrentarlos de manera rápida o adecuada. Y hay que cambiar ese chip de pensar que solo y exclusivamente es una función policial. La policía cumple un papel, pero es un solo papel. Si la policía detiene a una persona o a una banda criminal y a las 48 horas estas son puestas en libertad, no solamente es un daño a la imagen policial o hasta es una forma de decir a la policía que de nada vale su trabajo, sino que adicionalmente se le dice a las organizaciones criminales sigan fortaleciéndose, porque acá va a haber impunidad, acá no se va a dar o no se va a ejecutar la ley como se debe dar. Así es. Bien, le agradezco por estar el día de hoy con nosotros y acompañarnos a analizar todo lo que viene a hacer en el ámbito de la criminalidad. Esperemos realmente que para el próximo año tengamos buenas noticias en este ámbito. Ojalá, esperemos.